Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy es un día esperado por muchos, ya que venimos a presentar una estrategia de la que hace ya semanas que llevamos hablando en la comunidad de Telegram. Por eso es importante que estéis dentro de la comunidad de Telegram, porque hay ciertas cosas que si no, no os vais a enterar. Todos los que estáis en el grupo de Telegram y habéis visto la miniatura de este vídeo, ya sabéis de qué estrategia estamos hablando. Vamos a pasar la pantalla. Bien, antes de nada quiero comentar una cosa importante, porque en el ecosistema VIP, lo que viene a ser el formulario, hay algún cambio y quiero comentarlo. Ahora mismo hemos puesto ya desde el día de ayer un link directo para aquellas personas que entran en el formulario y no saben de qué va todo esto, porque este link al formulario lo tenéis en la descripción del vídeo, también en el primer comentario, pero mucha gente oye hablar del VIP, el VIP, pero no sabe lo que contiene, no sabe lo que es. Entonces es muy sencillo. Hemos puesto aquí esto que pone ver este vídeo antes. Muy fácil. Vosotros venís aquí, pincháis en el vídeo, vamos a ver, y aquí os va a redirigir a este vídeo. Paquete de trading definitivo, 8 script y 5 bots. Esto ya ha cambiado, ya no hay 8 script, hay 9 y puede que dentro de poco haya incluso 10. Según vayamos viendo estrategias que funcionan y pasan con creces nuestros backtesting, entonces podemos dar una estrategia por válida para meterla dentro del paquete o del ecosistema. No todas, ya os digo que no las metemos todas, sino hacemos una recopilación de aquellas que son las mejores. Por eso es que hay tan poquitas, porque ya veis, son 9 script y 5 bots de casi 200 que tengo en el canal, así que imaginaros. Y aquí explico todo, ¿vale? Así que tenéis que ver ese vídeo sí o sí. Es importante, explico tanto el funcionamiento de los bots, qué significa cada alerta que envía los bots, también explico al detalle cada una de las herramientas o cada uno de los scripts, vemos alguno de los scripts también, de hecho entramos en todos, os explicamos al detalle, así que importantísimo, ¿vale? Eso es algo que tenía que comentar. Y otra cosa que tenía que comentar acerca del VIP, antes de que se me olvide y pasar a la estrategia que vamos a ver hoy, y es que sois muchos los que me preguntáis por privado si pueden hacer el pago por PayPal, si pueden hacer el pago por Bizum, incluso por Bizum, por transferencia bancaria, por Skrill, por Neteller. La respuesta es que no se puede. Si estamos dentro del ecosistema cripto, no es solamente por especulación, sino porque creemos en el sistema cripto. Y una de las cosas que tiene el mundo cripto, o para lo que está diseñado, es para mantener a salvo nuestra privacidad. Y no hablo de la mía, sino de la vuestra, o de la de todos en general, ¿de acuerdo? Así que los medios de pago son los que vienen en el formulario, que viene a ser USBT, BUSD y USDC. El más usado, ¿cuál es? Pues ahora mismo USBT, porque es la única moneda de las tres, o la única moneda estable de las tres que no ha tenido ningún problemilla por ahí, ¿no? Y ha pasado de ser pues la más negativa o la menos segura a ser ahora mismo la que tiene más capitalización de las tres. Así que USBT es el medio. Ahora bien, si hacéis el depósito de este Binance, pues podéis escoger la red BEP20. Que hacéis el depósito desde cualquier otro exchange o plataforma, pues tenéis la red TRC20. Eso sí que tenéis opción a elegir una red u otra. ¿De acuerdo? Vale, ya he dicho esto, no os hago esperar más. Vamos directos a TradingView. Bien, importante. Esta estrategia que vamos a ver es válida para la temporalidad de 15 minutos, 30 minutos y 1 hora. Lo digo para que luego nadie me pregunte si vale para 1 minuto, o vale para 5 minutos, o vale para 4 horas. Las temporalidades son las que son, no hay más. Otra cosa es que después cada uno pues investigue a su manera y demás, eso ya es otro cantar. Pero según los criterios de la persona que nos ha compartido la estrategia, que es un miembro del grupo de Telegram, 15 minutos, 30 minutos y 1 hora. Otra de las cosas a tener en cuenta son las velas de Heikin Ashi. Yo, sinceramente, no soy muy amigo de las velas de Heikin Ashi, no porque les tenga manía ni nada por el estilo. Dependiendo en qué estrategia, pueden ser muy útiles. Aquí, por ejemplo, yo la utilidad que le veo es que vamos a ver muy bien esos puntos de retroceso para volver a atacar a favor de la tendencia de nuevo en el siguiente impulso. Pero bueno, lo mejor es que lo veamos con todos los indicadores cargados y con todo. Así que vamos a la pestaña de indicadores. Primer indicador a tener en cuenta, aquí donde tengo el puntero del ratón, ZLSMA Trend
Zero Lag SMA Trend del creador Nightweaver. Actualmente, cuando estoy grabando el vídeo, hoy martes a la noche, tiene 205 seguidores este indicador, así que mañana cuando veáis el vídeo no andará muy desencaminado. Vamos a darle un clic. Bien, tranquilos que después, como siempre, pasamos a ver qué es lo que hace cada indicador, etcétera. Siguiente indicador a tener en cuenta. Aquí lo tenemos, SSL Channel W/alert. Cuidado, porque SSL Channel hay un montonazo de ellos, pero es este, el que pone W/alert del creador Egnar. Le damos otro clic. Y por último, vamos a poner una media móvil, no una EMA, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Tenéis que poner MA. Si ponéis EMA, os va a salir pues media móvil exponencial. En este caso, queremos una media móvil simple. Aquí la tenemos, una MA. Y le vamos a dar ya un valor, porque esta es la que nos va a guiar para la tendencia general, un valor de 200, color blanco, que ya sabéis que me gusta, grosor al máximo, y ahí la tendríamos. Bien, vamos a ver un poco todo lo que tenemos en pantalla, porque aunque parezca poco, son muchas las condiciones al tener en cuenta. Vemos aquí varios colores en una simple media, después vemos otro indicador con dos líneas de dos colores, y hay que tener muchas cosas en cuenta para operar esta estrategia. Como os dije antes, lo primero de tener en cuenta las temporalidades, 15 minutos, 30 minutos y una hora, y velas Heikin Ashi. Yo ahora mismo estoy en gráfico de una hora, podría operarla perfectamente en gráfico de 30 minutos o gráfico de 15 minutos, sin ningún tipo de problema. Bien, en primer lugar vamos a ver qué es el indicador ZLSMA. Es un indicador que nos va a mostrar la tendencia del precio mediante los colores azul y rojo. De hecho, vamos a ocultar los otros indicadores para que la veáis así sola y no lleve a confusiones. Como os comento, nos va a mostrar la tendencia del precio bajo los colores azul y rojo. El color azul sería el que sustituiría el color verde, ¿vale? Color azul alcista y color rojo bajista. Veis que en este caso actúa como una media rápida, por eso está bastante pegada al gráfico, pero lo que vamos a tener en cuenta aquí, aparte de la tendencia, lógicamente, porque veis que tenemos dos indicadores de tendencia. Por un lado tenemos la media móvil, que es la tendencia general, pero por otro lado, dentro de una propia tendencia, como estamos aquí, una tendencia alcista, por ejemplo, nos va a marcar, por así decir, las microtendencias. Entonces es importante fijarnos que cuando está en color rojo está bajista y cuando está de color azul está alcista. Esto dentro de una propia tendencia. Como os digo, una cosa es a nivel macro y otra a nivel micro. Hay que entender bien eso, que en una tendencia alcista puede haber tendencias alcistas y tendencias bajistas dentro de una propia tendencia, ¿vale? Creo que eso es algo que ya la mayoría o el 80% ya lo sabéis, pero sé que hay una minoría o una parte que empieza de nuevo ahora a ver los vídeos de trading y demás, y bueno, pues aquí explicamos para todo el mundo, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a ocultar el indicador y vamos a mostrar el otro para explicaros por separado para que no nos hagamos el lío, Ocultamos el ZLSMA y vamos a mostrar el SSL Channel. Recordad que no es el SSL Channel normal, sino el SSL Channel W/alert. Bien, aquí veis lo que tenemos. Tenemos dos líneas que os explico un poco. Estas líneas me van a dar unos puntos de entrada concretos cuando se cruzan las dos líneas. Lo estamos viendo aquí. Veis como aquí la línea verde cruza y pasa de estar por encima a estar por debajo de la roja. Aquí igual, la línea verde está por encima de la roja y aquí pasa a estar por debajo de la roja, ¿vale? Fijaros bien en estas intersecciones o en estos cruces. Es importante que los sepáis identificar antes de cargar todos los indicadores, porque si no, no os vais a aclarar. Mirad aquí cómo este indicador lo que hace es pasar, estar por encima, estar por debajo. Aquí otra vez otro cambio. Ahora creo que os dais cuenta porque tenemos las velas de Heikin Ashi. Las velas de Heikin Ashi lo que van a hacer es definirnos un poco mejor esos cambios, ¿no? Fijaros cómo aquí pasamos a estar con velas de color rojo y cuando hay ese cambio de pasar la línea roja de estar por encima a estar por debajo y la línea verde a estar por encima, también tenemos un cambio brusco en la tendencia que nos marcan las propias de velas de Heikin Ashi. Os marco más puntos de ese tipo. Aquí también velas verdes, todo velas verdes, y aquí se entrelazan estas dos líneas del indicador SSL Channel y también se empiezan a formar velas rojas. Nos lo va a marcar mucho mejor las velas de Heikin Ashi, aunque ya os digo que para mí no es el tipo de vela preferido, ¿no? Pero en esta estrategia sí que puede ser más útil que en cualquier otra estrategia, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, nos van a marcar cuando se cruzan unos puntos, pero aquí lo que vamos a tener en cuenta es otro
otros factores. Os explico. Como os acabo de decir, vamos a tener en cuenta la posición de dichas líneas. Dependiendo de si una va por encima de la otra o por debajo, nosotros lo vamos a tener en cuenta de una manera o de otra. Después lo vamos a ver en la práctica, no os preocupéis que lo voy a explicar todo al detalle, pero básicamente lo que intento decir es que si tenemos el color verde por encima, vamos a actuar de una manera, y si tenemos el color verde por debajo, vamos a actuar de una manera diferente. Si vamos en long, después vamos a explicar las condiciones, y después al entrar en short, las condiciones van a ser igual pero al contrario. Bien, por último tenemos la media móvil de 200 que nos va a marcar la tendencia general. Eso ya como siempre, no hace falta saber nada más, simplemente pues saber que si el precio está por encima de la media, no EMA, así que si se me escapa EMA durante el vídeo, disculparme porque estoy acostumbrado a usar EMAs, pero en este caso el creador se ha decidido por una media móvil simple. Entonces vamos a analizar la estrategia con una media móvil simple, en este caso de 200. A ver, no penséis que hay mucha diferencia, la diferencia es mínima. Digamos que una EMA suele hacer un cálculo un tanto más rápido en algunas ocasiones, pero sin embargo hay estrategias en las que las medias móviles funcionan mejor que las EMAs. Todo depende de la estrategia. Bien, como os comentaba, precio por encima, tendencia alcista; precio por debajo de la media, tendencia bajista. Ojito, esto no cambia, rangos no se operan. Rangos no se operan, o al menos yo no los operaría, esperaría a tener una tendencia definida. Y bien, ya que estamos aquí, vamos a ver cuáles son las condiciones para hacer una operación. En este caso vamos a ver cómo sería una operación en long y después una operación en short. Vamos a cargar, que no se nos olvide, el indicador ZLSMA, ahí lo tenemos, muy bien. Ahora que ya lo tenemos todo, ahora sí, vamos a ir con las condiciones de entrada. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vale amigos, ya estamos aquí de nuevo. Recordad que el vídeo que acabáis de ver ahora está un pelín desactualizado, más que nada porque ahora en BingX se han actualizado algunas cosas nuevas, ¿no? Si nos vamos a esta pestaña de BingX, vemos que ahora tenemos aquí cosas nuevas como la pestaña de meme. Ya sabéis que ahora mismo están muy de moda operar memes como puede ser Turbo, Pepe, Ladies, etcétera. Bueno, aquí en memes tenemos ya a Shiba, que esta Shiba ya es yo creo que la meme número 1 o la más conocida, pero ya veis que ahora hay unas que están entrando en el mercado y además están cogiendo una capitalización increíble. De hecho, hoy a Pepe la vemos con un 1,70% arriba y Ordi también. Así que bueno, ya sabéis que los que siguen estas memes a veces se pueden buscar grandes oportunidades cuando las pillamos en pleno auge. Por otra parte, la pestaña de acciones tampoco sale en el vídeo que acabáis de ver ahora. Y mirar todas las acciones que tenemos: Tesla, Apple, Amazon, Google. A ver, no os las voy a decir todas porque sería interminable. Intel, Microsoft, Meta, Snap, Coca-Cola, Coinbase, Netflix, Nvidia, PayPal, Uber y muchos más. Os he dicho los que yo conozco porque hay aquí acciones que no tengo ni remota idea. Bien, vamos a ver una condición para entrar en long. Quiero que prestéis mucha atención, que veáis esta parte del vídeo. Si
es poco verla una vez, verla 2 veces, o verla 3, o verla 10, o que anotéis con papel y boli, o en una hoja de Word, o donde sea, o en un blog de notas, o donde sea, pero prestar mucha atención porque es importante. Tienen que darse ciertas cosas para hacer las entradas. Primera condición, si estamos en una tendencia alcista, solamente operamos en long, solamente vamos a ir a favor de la tendencia, es importante. Tendencia alcista quiere decir que el precio, todo lo que estamos viendo por aquí, que está por encima de la media de 200, tiene que estar por encima, tendencia alcista. Aquí es todo lo contrario, tendencia bajista, el precio está por debajo de la media. Y luego estas zonas de rango, como estos áreas, pues intentar evitarlos. Si vemos que la media de 200 está metida por el gráfico, pues esperar al menos a que se rompa la estructura, ¿no? Esto no es nada nuevo, nada que no expliquemos todos los días. Si tenemos una estructura, pues esperamos a que esa estructura se rompa, bien sea un rompimiento hacia arriba o bien sea un rompimiento hacia abajo, y nada más que se rompa, seguro que ya la media móvil se va a empezar a separar del gráfico, porque el precio, cuando tiene movimiento fuerte, bien sea hacia arriba o hacia abajo, la media se separa. Eso es lo que nos indica que ya no estamos en un rango, sino en una tendencia, ¿vale? Algo básico, pero quiero recordarlo, ¿vale? Tendencia alcista, vale, ya tenemos la primera condición. Vamos a por otra condición. El indicador ZLSMA, que es este de color azul y rojo, tiene que estar por debajo del precio y presentarse de color azul. Bien, quedaros con ese dato, anotarlo, como os digo, anotarlo. Bien, ¿quiere decir que aquí podemos entrar? No, ¿por qué? Está en azul, pero el indicador está por encima del precio. Más, ¿aquí podemos entrar? No, está por debajo, pero está en color rojo, ¿vale? Aquí lo mismo, está por encima. ¿En qué puntos podemos entrar? Os lo voy a marcar. Después vemos si cumple el otro indicador o no, Vale, aquí estamos viendo este punto donde está por debajo y está en color azul. Si nos vamos para aquí, vemos que aquí también está en color azul y está por debajo. Como os digo, cuidado porque hay que ver si ahora el indicador de SSL Channel cumple, que esa es otra cosa. Vamos a las condiciones del SL Channel. El SSL Channel, que como veis son esas dos líneas verde y roja, cuando entramos en long, que es este caso, estamos en tendencia alcista, la línea de la parte superior tiene que ser la verde y no la roja. Anotar porque importante saberlo. Fijaros que muchas veces está la línea verde por encima y otras veces está por debajo. Bien, vamos a ver esta. Aquí cumpliría, sí que cumpliría. ¿Por qué? Porque justamente cuando está de color azul, vemos que a partir de esta vela, os lo voy a marcar, a partir de esta vela empieza a estar aquí de color verde. Sí es verdad que después aquí hay un rato, unas cuantas velas que se pone de color rojo, pero da igual. Aquí hemos hecho la entrada y es totalmente válida. Atención, que aquí he marcado esta. ¿Por qué? Porque el ZLSMA sí cumple, pero ahora si nos vamos al SSL Channel, ¿cumple? No cumple. El SSL Channel no cumple, porque el color verde está por debajo y tiene que estar por encima, ¿vale? No sé si está entendiendo. Entonces aquí esta no sería una entrada válida y de hecho se agradece mucho que nos avise de que no entremos, porque si miramos la estructura de nuevo vemos que aquí ya está haciendo un rango para un posible cambio de tendencia, así que de alguna manera me está indicando que no entremos porque ya no estamos alcistas. Por eso es que entramos cuando la línea es verde. Quiere decir que por una parte tenemos la confirmación de tendencia general con la media de 200, por otra parte tenemos otra confirmación de tendencia con la línea verde del SSL Channel si está por encima de la línea roja, y luego aparte tenemos también que cerciorarnos de entrar en la parte baja del gráfico cuando el indicador se ponga de color azul, ¿vale? Ya sé que son muchas cosas, muchas confirmaciones, simplemente para dos indicadores que a la vista parecen muy simples, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Por una parte tenemos que tener en cuenta los colores del indicador ZLSMA, bien sea si está en rojo o si está en azul, y también que esté por debajo del precio, y por otra parte tenemos que tener en cuenta el indicador de SSL Channel, que esté el color verde por la parte superior, ¿vale? Y ahora bien, en una tendencia bajista es totalmente lo contrario. Por eso os decía que entendiendo las condiciones en long vais a entender las condiciones en short perfectamente. Todo lo contrario, aquí solamente vamos a hacer operaciones en short, solamente en short. ¿Por qué? Pues porque el precio está por debajo de la media móvil de 200.
200. Fácil. Recordad que en la tendencia alcista teníamos en cuenta el indicador de ZLSMA que estuviese por debajo del precio. Aquí es todo lo contrario. Tiene que estar por encima del precio, como es este caso y como es este caso. Pero no queda ahí. Si antes buscábamos el color azul, ahora buscamos el color rojo, ¿vale? Creo que se va entendiendo. Y con el indicador de SSL Channel pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tener el color verde debajo y el color rojo por la parte superior del precio, ¿vale? Entonces yo aquí estoy viendo que me está pasando lo mismo de antes. Si nos vamos aquí, vemos que esta cumple perfectamente porque tenemos color rojo aquí, también color rojo por la parte superior, así que aquí habría entrada válida. Y por otra parte, mirar esta, color rojo aquí, sí, pero si nos vamos a la parte inferior, vemos que aquí está el color verde. Y si nos fijamos en la estructura, vemos que estamos en un cambio otra vez de tendencia. Así que me está dando mucha información para el cambio de tendencia. Sobre todo el indicador de SSL Channel. Me está gustando mucho esto. Lógicamente, por sí solo no nos va a decir nada, pero en conjunto con el ZLSMA, la confirmación es brutal. Lógicamente, como en cualquier estrategia, vamos a tener operaciones ganadoras y operaciones perdedoras. Para eso tenemos la gestión de riesgo. Ya os lo comenté muchas veces que una persona que no sabe gestionar el capital ni el riesgo, le pones en sus manos la mejor estrategia del mundo y te va a quemar la cuenta. Aunque le des una cuenta de $100.000, te la va a fundir, te la va a llevar a cero, porque no sabe gestionar. Bien sea el riesgo, bien sean las emociones y un largo etcétera. Ahora, una estrategia mediocre, voy a decir que no es el caso, porque esta es una estrategia buena, muy buena además, pero una estrategia mediocre, que ya hemos traído al canal muchas estrategias mediocres, pero una estrategia mediocre, si se la das a una persona conservadora y que gestiona bien el riesgo, esa cuenta te la hace crecer. Así que mirar lo importante que es la gestión. Bien, ahora vamos a mirar cómo haríamos las entradas. A ver, yo aquí lo tengo un poco complicado porque al estar con velas de Heikin Ashi, ni tan siquiera puedo hacer un backtesting. Me refiero a hacer un backtesting con la herramienta de repetición de TradingView. Esta estrategia, el creador de la estrategia ya la ha hecho sus correspondientes backtesting y nos ha enviado también los resultados. Así que la estrategia viene de una fuente fiable. De todas formas, ya sabéis que en el exchange de BingX la podéis probar vosotros mismos en cuenta demo, por supuesto, con la cuenta de VST, y podéis ir anotando las operaciones en la hoja de cálculo que tenéis en la descripción de todos los vídeos, ¿vale? Bien, yo aquí voy a coger una vela de entrada, pero como no sé el punto de entrada exacto de la vela, al ser velas de Heikin Ashi, lo que vamos a hacer es tomar la mitad de la vela. Aquí cambia de color, tenemos el color rojo, con lo cual aquí haríamos la entrada. Vamos a tomar la mitad de la vela, ¿vale? Gestión, bueno, yo creo que la gestión ya está más que explicada. Fijaros aquí donde estamos, Aquí estamos en una zona clara donde el precio primero actuó de soporte y después de resistencia, con lo cual lo ideal es que nos apartemos un poco de esta zona. ¿Por qué? Porque puede venir alguna vela a buscar otra vez esta misma zona, a atacar de nuevo, donde nosotros nos apartamos un poco. Bien, toma de ganancias, no sabemos el futuro, pero podemos ir al pasado, y el pasado nos dice que aquí tenemos un soporte como una catedral de grande. Muy bien, veis cómo se corresponde con la misma zona que hemos marcado aquí. Pues ese sería nuestro punto de salida de la operación. Genial, ahí lo tenemos. Fijaros que en esta operación, en una hora, es un 3.18%. Un 3% real sin apalancamiento es una barbaridad. Pensar que solamente con un 5X estaríamos hablando de más de un 15%. Bueno, más de un 15% porque con ese punto 18 ya sería más de un 15%. Si fuera un 3%, 5 por 3, 15. Si entramos con un 10X, que tampoco es un apalancamiento ahí súper desorbitado, un 10X, 30%. Un 30% en una operación. Pensar que estamos en una hora, pero un 30%. Vale, esta otra no es válida, así que aquí no vamos a colocar ninguna herramienta de posición corta. ¿Por qué no es válida? Os lo vuelvo a repetir para los que no estuvisteis muy atentos. Aquí cumple, pero aquí no tenemos el color rojo por encima, sino el verde, así que no entraríamos. En el momento que tengamos identificado el segundo punto, además, ya nos damos cuenta de que estamos en un rango. De todas formas, como os digo, si no se cumplen los parámetros con los colores, no se entra, porque si no estamos siguiendo la estrategia a rajatabla, entonces sí
así que no hacemos nada, ¿vale? Vamos a ver esta otra posición en long que teníamos por aquí de antes, ¿vale? Vamos a ver, bueno, esta, como os digo, nos ha pasado lo mismo, no se cumplen las condiciones y después nos damos cuenta de que no se cumplen porque además entramos en un rango, pero los indicadores con esta configuración ya nos están advirtiendo, así que ojito al dato, que esto es muy interesante. Y vamos a ver esta donde haríamos la entrada en long en este caso. Bien, aquí tenemos la confirmación y aquí tenemos el color verde que tarda un poco, veis que empieza el color azul y aquí todavía está el color rojo, pero seguidamente ya se pone el color verde y sigue el color azul estando por debajo del gráfico, por eso entramos. Si cuando aparece el color verde esta línea ya está puesta por encima del gráfico, tampoco serviría, ¿vale? Entonces entraríamos justamente, vamos a tomar la siguiente vela por la mitad. Ya os digo, al ser velas Heikin Ashi no podemos tomar el principio ni el final de la vela para hacer este análisis que estoy haciendo, ¿vale? Bien, vamos a ver dónde colocaríamos nuestra gestión. Bueno, ya estoy viendo aquí esta pequeña meseta que tenemos por aquí, pero está muy alejada, así que no tenemos ningún punto para atrás, no tenemos información para atrás. Bueno, cuando no tenemos información para atrás, lo mejor es que hagamos un 1-1, por ejemplo, si queremos tomar como referencia esta meseta de aquí, y haríamos un 1-1, 2.16 frente a 2.16. No podemos hacer otra cosa si no tenemos información pasada, ¿vale? Sí, podríamos hacer una cosa, podríamos tomar como referencia esta zona fuerte, pero como os digo, es mucho para llevar un stop loss. Un 3,73 frente a un 3,73 sería muchísimo, muchísimo. Entonces ahí ya estamos buscando ya algo imposible, hay que ser un poco más razonables, ¿no? Un 1-1 estaría genial. Como veis, es que no tenemos tampoco, bueno, nos podemos fiar también de estos máximos que nos han dejado aquí estas mechas. Os voy a marcar este máximo y este, y sí, bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer esta gestión. Y recordad, si hacemos esto hay que hacer un 1-1, es decir, si aquí es 1.51, pues aquí 1.51 también, aunque ya veis que andaríamos muy justitos, para que nos pueda tocar el stop loss. Bueno, esa sería la gestión, después ya cada uno que haga la gestión que mejor le sirva, que mejor le convenga, sobre todo la que mejor le sirva, porque estas estrategias son para practicar en cuenta demo, pero hasta que sangren los ojos, ¿vale? No hay otra manera de practicar. También hace no mucho alguien me preguntaba por privado, oye, ¿y cuánto tiempo tengo que estar en demo? No hay una respuesta. De hecho, hay gente que lleva todavía en demo desde que empecé con el grupo de Telegram. Y el grupo de Telegram llevo ya con él, creo que de un año o por ahí más o menos. Y hay gente que está en el grupo y opera en demo, ¿no? Totalmente respetable. Otra gente opera en demo una semana o 2 semanas o un mes y pasan a real. Hay gente que lo coge mejor. Y luego también están los típicos que van a saco y no pasan ni por demo. Vamos, ni tan siquiera se molestan en preguntar si el exchange de BinX con el que operamos tiene cuenta demo. Sí tiene cuenta demo. Tiene cuenta demo y cuenta demo ilimitada además, ¿vale? La moneda VST, que es la moneda que replica al dólar, es decir, 100 USBT serían $100. Con esa moneda que replica al dólar, nosotros colocamos 100 USBT y es como si operásemos con $100. Con $100 o con 5.000 o con 50.000 podemos poner los VST que queramos. Es una moneda, o por así decir, virtual, que es la cuenta demo del exchange. La verdad que está muy bien, muy intuitivo y muy bien currado. Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Tenía ganas de hacer este vídeo más que nada porque, sobre todo en el grupo de Telegram, ya me lo estabais pidiendo a gritos. Erais muchos los que queríais que sacase a la luz esta estrategia, ya que se ha hablado mucho en las últimas semanas, pero no hemos dado ningún dato al respecto, y es normal que la gente pues estuviese ya ansiosa pues de saber, ¿no? De saber, conocer los indicadores, ver de qué se trata, ver las entradas, y como siempre intento ser con todos vosotros con transparencia, ¿vale? Esa es la idea. Y nada más, amigos, si os ha gustado el contenido del vídeo, dejadle un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.